Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo año de educación secundaria. En esta ocasión abordaremos el tema del Virreinato I, el cual será una serie de videos de 3, Virreinato 1, 2 y 3, donde iremos viendo a grandes rasgos cómo se fue conformando la Nueva España. Es decir, ya terminamos con el periodo de conquista y estaríamos avanzando en cómo se conforma o cómo se conformó de manera política y económica lo que es el denominado periodo virreinal, con el cual vamos a tener como principal protagonista pues la Nueva España. Pues bien, el aprendizaje esperado que vamos a analizar en esta ocasión será identificar la manera en que el virreinato de la Nueva España se organizó en los ámbitos administrativos y económicos, ¿ok? Entonces serían los dos aspectos que estaríamos viendo en estos 3 videos. Pues bien, en el Virreinato I nos vamos a enfocar en el periodo que va de 1521 a 1535, un periodo de 14 años en el cual va a iniciar Nueva España y en el que se va a ir generando el proceso de la conformación del virreinato. Pues veamos de qué trata este tema en general. La conformación de Nueva España no fue inmediata al proceso de conquista de México Tenochtitlan. Recuerden que el primer gran territorio que conquistan los españoles con ayuda de los indígenas, y sobre todo los tlaxcaltecas, fue el imperio mexica o la Excantlatoloyan, ¿sí? El imperio que había dominado la Triple Alianza y que abarcaba gran parte de Mesoamérica. Bueno, una vez conquistado ese territorio en 1521, ese territorio se nombró como Reino de México y formaba parte del recién creado Nueva España, ¿sí? Pues bien, pero la Nueva España aún no era un virreinato en 1521. Tuvieron que pasar 14 años, de 1521 a 1535, para que existiera una representación política del rey en tierras americanas, sistema que se denominó como virreinato. El sistema virreinal en Nueva España se impondría hasta 1535. ¿Ya existían virreinatos en América para este tiempo? Sí, ya existían virreinatos, sobre todo en las islas que habían conquistado en un principio o habían colonizado los españoles. Recuerden que ellos habían llegado a Cuba, habían llegado a la isla La Española, ahí ya existía un sistema de virreinato, ¿sí? Pero posteriormente se crearía con la conquista de México Tenochtitlan el territorio denominado como Nueva España. Y este territorio se convertiría en virreinato hasta 1535. En estos 14 años hubieron 4 etapas que vamos a ir analizando a lo largo de este video. La etapa 1 es el gobierno e influencia de Hernán Cortés, es decir que el primer gobernador de Nueva España va a ser Hernán Cortés, en un periodo de 1521 a 1527. Posteriormente vendrá otra etapa, la etapa 2, donde va a gobernar la primera audiencia real, quien va a gobernar en nombre del rey, va a gobernar Nueva España de 1527 y 1530. Pero como esta primera real audiencia, o primera audiencia real, fracasó, se instauró posteriormente, de 1530 a 1535, la segunda audiencia real, la cual sí tuvo éxito y empezó a generar todo lo posible para que se creara el virreinato en 1535, que sería la etapa 4, es decir, la conformación del virreinato, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las 4 etapas, o 4 gobiernos, vamos a decirlo así, los principales. Por supuesto que hubieron más nombres, hubieron más procesos, pero a grandes rasgos son 4 momentos. El gobierno de Cortés, primera real audiencia, segunda real audiencia y cuando se conforma, ahora sí, el virreinato en 1535. ¿Qué ocurrió durante la primera etapa? Bueno, la primera etapa, que corresponde al gobierno e influencia política de Hernán Cortés sobre Nueva España,
se estableció el 15 de octubre de 1522 por cédula real, es decir, el rey Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que era el mismo, empieza a escribir un papel, una cédula. En aquella época, cédula, estamos hablando de un pergamino en el cual el rey hacía declaraciones y hacía válidas algún decreto o alguna merced, ¿no? Y se denominaban estos documentos como cédulas reales, o sea, documentos hechos por el rey. Bueno, en el 15 de octubre de 1522 se establece una real cédula donde se nombra a Hernán Cortés como capitán general y gobernador de Nueva España, ¿sí? Aunque él desde 1521, desde el 13 de agosto de 1521, pues al ser el principal líder del grupo de los españoles y además de haber sido nombrado como gobernador de la Villa Rica de Veracruz, recuerdan que fue el primer territorio que crea Hernán Cortés al llegar a las islas de Chalchicoyecan, que después sería Veracruz. Bueno, es por eso que esta primera etapa, quien va a tener, digamos, el control político del territorio conquistado, va a ser Hernán Cortés. La capital del nuevo territorio, o sea, de Nueva España, en un principio fue Coyoacán, en la actual Ciudad de México. ¿Por qué en Coyoacán? Porque Coyoacán estaba, digamos, en la ribera del lago, o sea, a las orillas del lago, y la ciudad de Tenochtitlan fue destruida para posteriormente sobre ella construir la nueva ciudad, o sea, la nueva capital. Entonces, tras la destrucción de los edificios de la ciudad prehispánica y la refundación de la Ciudad de México, ¿sí?, el gobierno central de Nueva España pasó de Coyoacán a la Ciudad de México nuevamente. Entonces, durante el periodo de gobierno de Hernán Cortés, de 1521 a 1527, se procuró en la medida de lo posible otorgarles beneficios a los soldados españoles que habían participado en el proceso de conquista de México-Tenochtitlan. En pocas palabras, quienes tuvieron el control del territorio de Nueva España fueron los conquistadores. ¿Y qué hizo el rey para mantenerlos contentos? Pues les ofreció mercedes reales, ¿sí? Entre una de esas mercedes reales, pues fue precisamente crear un sistema de dominio donde los conquistadores tuvieran privilegios, ¿sí?, sobre en el nuevo territorio que sería Nueva España. Uno de estos privilegios fue el sistema de encomienda, que aquí estamos viendo el retrato de Hernán Cortés. El resultado fue el surgimiento de un sistema de dominio sobre los antiguos señoríos indígenas llamados encomiendas. En el siguiente video vamos a abordar más profundamente este concepto, pero para que se entienda, las encomiendas fue el sistema que tuvieron los españoles para someter a los indígenas que habían sobrevivido en el proceso de conquista. En la época prehispánica ya existía un sistema de dominio. Recuerden que los mexicas solicitaban a otros pueblos de Mesoamérica que habían conquistado una serie de tributos, ¿verdad? Bueno, pues este sistema de tributo continuó. Es decir, ahora quienes los indígenas tenían que darle tributo ya no a los mexicas, sino en estos momentos se les daba ahora a los españoles, ¿ok? Entonces prácticamente el sistema de dominio sobre los indígenas continuó y los españoles aprovecharon ese sistema de dominio e impusieron el modelo de las encomiendas. Los conquistadores entonces en las encomiendas recibían una cantidad de indígenas, es decir, les daban cierto número de indígenas y los españoles, los conquistadores, tenían que evangelizarlos, convertirlos al catolicismo, ¿sí? Y con ello obtenían como recompensa, los españoles conquistadores obtenían tributo, ¿ok? Es, digamos, yo voy a llegar soy un español que salí de la conquista, ¿no? Me voy a sentar en un pueblo por órdenes del rey, el cual el mismo rey por cédulas reales, ¿verdad?, me otorgó cierto territorio. El territorio no va a ser mío, el territorio va a ser de los indígenas. Mi labor solamente es llegar a esa población, evangelizar a los indígenas y por yo convertirlos al catolicismo, ellos me van a entregar tributo a mí.
ya sea tributo en trabajo, es decir, que trabajen para mí, o en especie, es decir, que me entreguen oro, que me entreguen algunos productos como plantas, animales, etcétera, ¿sí? Y de toda esta recaudación de tributos, yo como conquistador, todos estos tributos que yo recaude, el 20% de de todos esos tributos se lo voy a enviar al rey. Ese impuesto se llama el quinto real, es decir, la quinta parte de todos los tributos que obtenían los españoles se embarcaban desde Veracruz y llegaban hasta España. Eso se le denomina como el quinto real, ¿de acuerdo? Como les digo, en el siguiente video vamos a profundizar más en las encomiendas. Aquí el asunto es que durante el gobierno de Cortés, vamos a decirlo así, se procuró entonces brindarle beneficios a los conquistadores, y este sistema o este beneficio que se le dio a los conquistadores fue el sistema de las encomiendas. De esta manera, Cortés fue generando un gran poder político dentro de Nueva España, algo que al rey pues no le gustaba mucho. Y sobre todo, entre los propios conquistadores van a haber algunos conflictos. Por ejemplo, uno de estos conquistadores que no estaba muy de acuerdo con las disposiciones de Hernán Cortés fue un conquistador llamado Nuño Beltrán de Guzmán, que va a ser muy importante para lo que es la siguiente etapa de estos 14 años, que sería la de la primera Real Audiencia, que vamos a ver en un momento. Entonces, aquí el asunto es que durante el gobierno de Cortés, para que se entienda, fue nombrado gobernador de Nueva España y capitán general. Y él, de cierta manera, el rey Carlos I depositó su confianza en Hernán Cortés, pero finalmente hubo muchas denuncias por parte de conquistadores hacia Hernán Cortés, por lo que posteriormente se establecería un órgano de gobierno que estuviera allá en España, que ayudara, ¿sí?, a informarle al rey de todo lo que sucediera aquí en Nueva España, ¿sí? Entonces, en 1524, el rey Carlos I de España, o Carlos V de Alemania, es el mismo, ¿verdad?, creó entonces el llamado Real y Supremo Consejo de Indias, que era un órgano legislativo, es decir, un grupo de personas que apoyaba al rey en la creación de leyes, órdenes y toma de decisiones políticas y administrativas que acontecían en América. De cierta manera era como un grupo de personas, sobre todo versados en las leyes, y personas que habían estado en América y que tenían experiencia en asuntos americanos. Ellos lo que hacían eran aconsejarle al rey sobre todas las disposiciones que debía de hacer, es decir, creación de encomiendas, creación de repartimientos, la distribución y administración de los tributos que llegaban de América, ¿sí? Es decir, el Real Consejo de Indias, o en resumidas cuentas, el llamado también Consejo de Indias, así es como se le conoce comúnmente en la historiografía. Bueno, el Consejo de Indias era un grupo de personas que apoyaba y asesoraba al rey en asuntos relacionados con América. Ese es el Consejo de Indias. Entonces vamos a tener al rey y vamos a tener como también autoridad importante en cuestiones de América, el Consejo de Indias. Si no se entiende bien esta idea, al final de este video veremos un organigrama donde iremos viendo la parte política de Nueva España y cómo es primero el rey y después el Consejo de Indias, ¿ok? Entonces, aquí el asunto era restarle el poder, o digamos, mantener a raya a los conquistadores. Y es por ello que se establece el Real Consejo de Indias para reducirle el poder a Hernán Cortés. Entonces, como les digo, el Real Consejo de Indias se conformaba por funcionarios que habían estado anteriormente en América y recibían las noticias que llegaban del otro lado del océano hasta España. Y toda esta información se reunían a veces el rey y el Real Consejo de Indias y ahí discutían todos los asuntos relacionados con las colonias americanas. El Consejo de India fue de gran importancia debido a que entre sus funcionarios se encontraban los cronistas de Indias, que escribían la historia de Nueva España, de América,
aunque no lo visitaran, ¿verdad? Todo lo que recibían de noticias, estos cronistas de Indias los consignaban y dejaban una interpretación de lo que para ellos era América, ¿ah? Algunos es que estos cronistas de Indias escribieron tradiciones, costumbres, qué tipo de religión tenían. Entonces son muy valiosos estos documentos para poder acercarnos a la historia prehispánica. Actualmente podemos visitar estos documentos en el Archivo General de Indias, que se ubica en la ciudad de Sevilla, en España. Bueno, entonces, hasta el momento que llevamos. Durante el gobierno de Cortés, Cortés tuvo su mayor influencia. Su propósito era brindarle beneficios a los conquistadores. Algunos conquistadores no estaban de acuerdo con las políticas o movimientos que hacía Hernán Cortés, y para restarle poder a Hernán Cortés se crea el Real Consejo de Indias, y más que restarle el poder a Cortés, era restarle el poder a los conquistadores y tener el rey una mayor influencia sobre el territorio. Ese es, digamos, el objetivo de la creación del Real Consejo de Indias, ¿ok? Como les comento, aquí tenemos una imagen idílica de cómo era el Consejo de Indias, donde se reunían pues el rey y los demás funcionarios que formaban parte de este grupo. Como les mencioné, para 1526 se abrió un juicio de residencia a Hernán Cortés debido a las constantes quejas en su contra. Quejas que muchos de sus enemigos políticos, que también fueron conquistadores, pues no estaban de acuerdo con él, ¿no? Entonces cabe señalar que un juicio de residencia en aquella época tenía como objetivo el de rendir cuentas al rey. En pocas palabras, se le abrió un juicio de residencia para que Hernán Cortés explicara qué es lo que había hecho durante su gestión, ¿no? Sobre su administración como gobernador de Nueva España. Debido a los tiempos de traslado de Veracruz a España y viceversa, pues el juicio de residencia pues tardó un tiempo en realizarse, por lo que mientras se realizaba, Luis Ponce de León fungió como gobernador de Nueva España, llegando a estas tierras el 2 de julio de 1526, es decir, alguien en representación del rey llegó a Nueva España para gobernarlo, para quitarle de cierta manera el cargo a Hernán Cortés, y este señor pues fue Luis Ponce de León, pero murió a los 2 días, ¿no? Murió luego al llegar a Nueva España. Entonces quien quedó como gobernador fue Marcos de Aguilar, quien también falleció, y también Alonso de Estrada y Gonzalo de Sandoval. Es decir, este juicio de residencia se tardó un poquito en realizarse. Finalmente, Cortés fue exonerado de sus cargos, pero, o sea, de sus cargos, o de sus acusaciones, y finalmente se va a crear un órgano, judicial que tuviera la representación del rey en lo que es en Nueva España, para ahora sí, digamos, quitarle esta influencia que tenía Cortés sobre el territorio, ¿sí? Y ahí es donde va a entrar la segunda etapa, que sería la etapa de la primera Real Audiencia. Entonces Hernán Cortés recibe este juicio, sale inocente en los cargos que se le acusaba, y finalmente pues Cortés deja, digamos, de tener su influencia sobre Nueva España, y a partir de ahí en adelante se va a generar la primera Real Audiencia. Ya estaríamos entrando en la segunda etapa. Segunda Real Audiencia, si no se acuerdan de cuál es la segunda etapa, me voy a regresar tantito, va de 1527 a 1530. 3 años en que gobernó esta institución denominada como Primera Real Audiencia. Las famosas Reales Audiencias, ¿sí?, estaban conformadas por un presidente de la Real Audiencia y 4 oidores, ¿sí? Es decir, era también un órgano legislativo, ¿sí? Es decir, varias personas se reunían para gobernar en nombre del virrey, del rey de España, perdón. Y en este caso se llamó la Primera Real Audiencia. Entonces Cortés fue nombrado como marqués del Valle de Oaxaca, ¿sí?, y pues se retiró a ese lugar, y se instauraría entonces en 1527 en Nueva España la Primera Real Audiencia, y el primer presidente de esta Primera Real Audiencia va a ser Nuño Beltrán de Guzmán. ¿Se acuerdan? El principal enemigo, por así decirlo, político de Hernán Cortés, o que no estaba totalmente de acuerdo con la forma de gobernar de Hernán Cortés. Entonces Nuño Beltrán de Guzmán
era gobernador de la provincia de Pánuco, y después de formarse la primera Real Audiencia, a él lo nombran el presidente de esa Real Audiencia. Por supuesto que él estuvo también, él fue el presidente, pero también gobernaba junto a 4 oidores, ¿ok? Ahorita vamos a ver cuáles son las funciones de los oidores para que se entienda. Sin embargo, la primera Real Audiencia, que tenía como principal objetivo el de reducir el control político que ejercían los conquistadores sobre algunos territorios de Nueva España. Es decir, los conquistadores estuvieron muchas veces en desacuerdo, no tanto por las políticas de Cortés, sino también con el propio rey, porque de cierta manera no les brindó a todos, o según así lo imaginaban los conquistadores, no les brindó a todos recompensas. Entonces estaba empezando a gestarse aquí en Nueva España pues un descontento, ¿no?, por parte de los españoles. Y para tener controlado esta cuestión y para, digamos, tener un control directo, el rey pues crea esta primera Real Audiencia, ¿ok? Insisto, las reales audiencias se conforman por un presidente y 4 oidores. Lo malo de esta primera Real Audiencia es que no tuvo éxito, ¿sí? No tuvo éxito debido a que Nuño Beltrán de Guzmán y los 4 oidores, ¿sí? Aquí estamos viendo a Nuño Beltrán de Guzmán, que fue el primer presidente de la primera Real Audiencia. Él realizó organizaron sus propias campañas de conquista hacia Occidente. ¿Se acuerdan que hablamos de Nuño Beltrán de Guzmán en el video de la Conquista 1? Bueno, pues aquí lo estamos viendo porque él tenía poder durante este periodo de conquista, ¿sí? Efectivamente, Nuño Beltrán de Guzmán organiza una campaña de conquista que se enfocó en el área de Occidente. Y ya dijimos que esta conquista fue de manera sangrienta, fue de manera violenta, y también recuerden que fue apoyado por los tlaxcaltecas, ¿sí? Entonces, digamos que el objetivo de esta incursión que hace Nuño Beltrán de Guzmán, a Occidente, pues fue crear el reino de Nueva Galicia, ¿sí? Es decir, un gobierno que estuviera aparte prácticamente del de Reino de México. Ambos formaban parte de Nueva España, pero digamos que el Reino de México era lo que había sido conquistado, o que perteneció al Imperio Mexica, y Nuño Beltrán de Guzmán lo que buscaba era generar otro reino que se denominó Reino de Nueva Galicia. Como dijimos, estos territorios fueron sometidos de manera violenta, y esta misma violencia pues provocaría en la región uno de los primeros levantamientos indígenas contra los españoles, que se denominó como la Guerra del Mixtón. Es decir, esta primera Real Audiencia fracasó en el sentido de buscar mantener el orden, ¿no? Que era lo que buscaba el rey, mantener el orden y de cierta manera seguir bien informado por parte del Consejo de Indias, ¿eh? Entonces, como fracasó esta primera Real Audiencia, se tuvo que crear otra, la segunda Real Audiencia, ¿sí? Dijimos que la primera Real Audiencia organizaron campañas de conquista que fueron tan violentas que se generó la Guerra del Mixtón. Aquí estamos viendo cómo los tlaxcaltecas apoyaron a Nuño de Guzmán en esta guerra entre indígenas chichimecas de Zacatecas, ¿verdad? La Guerra del Mixtón, los famosos caxcanes. Bien. Entonces se quitan a estos oidores y se quita al presidente Nuño Beltrán de Guzmán, y se va a establecer entonces una segunda Real Audiencia. Esta sí tuvo éxito. Entonces la segunda Real Audiencia va de 1530 a 1535, es la tercera etapa, ¿ok? Entonces, tras la mala administración de esta primera Real Audiencia, llegaría en 1530 la denominada Segunda Audiencia Real, que en primera instancia buscaba ordenar el caos ocasionado por los miembros de la anterior organización. Los miembros de esta segunda Real Audiencia fueron Sebastián Ramírez de Fuenleal como presidente, acuérdense, es un presidente, 4 oidores, y Juan de Salmerón, Alonso Maldonado, Francisco Seinos y Vasco de Quiroga, un religioso muy importante para la región de Michoacán,
fueron los 4 oidores principales, los cuales llegaron a la Ciudad de México el 9 de enero de 1531. Recuerden, porque hay este desfase, siempre este desfase de años se da por la distancia, ¿sí?, que había entre España y Nueva España, ¿sí? Por eso es que se dice que se crea en 1530, o sea, se crea por real cédula, pero realmente entra en funciones hasta 1531, cuando llegan los miembros de la Segunda Real Audiencia a Nueva España. ¿Qué hicieron los miembros de esta Segunda Real Audiencia? Aquí estamos viendo una imagen de cómo se fueron conformando esta Segunda Real Audiencia. Bien, las principales acciones que realizó esta Segunda Real Audiencia fueron las de crear poblados, templos, monasterios y colegios, así como la construcción de caminos, puentes y obras de abastecimiento de agua. Es decir, su función fue también no solamente de tipo política, sino también administrativa y de obras, ¿no? También crearon los corregimientos, en el cual apareció la figura del corregidor, que vamos a ver más adelante, quienes tenían la función de gobernar y recaudar tributos para el rey dentro, pues, de los corregimientos, ¿eh?, y los cuales debían rendirles cuentas en primera instancia a los miembros de la Real Audiencia. Otro aspecto a destacar fue la fundación de la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla fue fundada por la Segunda Real Audiencia. Era un pueblo prácticamente de puros españoles en un principio, ¿eh? Y era muy importante que era una ciudad que estuviera en camino entre México y Veracruz, entre el centro de México, que era la capital de Nueva España, la Ciudad de México, y lo que es el puerto de Veracruz, y esta ciudad fue la ciudad de Puebla. Por eso es que la ciudad de Puebla se convirtió en una de las ciudades más importantes de la Nueva España. Aquí estamos viendo entonces una cédula real, para que se entienda que es una cédula real, ¿verdad? Aquí estamos viendo entonces cómo el rey Carlos I, aquí Don Carlos, realiza lo que es una orden, ¿eh? Y esa orden pues la firma el propio rey, se otorga aquí un sello real, y con esto pues se le otorgó el escudo de armas a la ciudad de Puebla. Esta es una cédula real, es decir, un documento que avala que por órdenes del rey se va a llevar a cabo una orden, y esa orden fue fundar y crear la ciudad de Puebla. ¿Okay? Entonces, para que se entienda que es una cédula real. Bien, entonces la Segunda Real Audiencia también procuró la defensa de los indígenas, de la que prohibió el hierro de rescate, método que usaban los españoles para marcar a los indígenas con hierro caliente. O sea, se buscó la manera de acabar con estos malos tratos, y se prohibiría en 1542 la esclavitud, aunque de palabra, porque al final de cuentas la explotación sobre los indígenas continuó, ¿sí? Les digo, este tema de la encomienda lo vamos a ver en el siguiente video, pero básicamente la administración de la Segunda Real Audiencia, ¿sí?, durante estos 5 años fue la de generar el orden que había generado el desorden, perdón, que había generado la Primera Real Audiencia, ¿ok? Es decir, estuvieron ellos preparando el camino para la llegada del virrey, es decir, del primer virrey de Nueva España. Sí, entonces esa, digamos, fue la función que tuvo la Segunda Real Audiencia. Ya dijimos que en 1542 se establece lo que es se prohíbe la esclavitud. Esto ya fue después de la Segunda Real Audiencia, por supuesto, cronológicamente hablando. Pero de cierta manera las gestiones comenzaron desde la Segunda Audiencia Real, ¿sí? Procurar proteger a los indígenas, ¿ok? Pues bien, ya para 1535, ¿sí?, la Segunda Real Audiencia pues se va, digamos, a disgregar, ¿sí?, por así decirlo, pero digamos que esa institución va a continuar durante todo el virreinato, es decir, siempre va a seguir existiendo esa figura de la Real Audiencia. Sí, la Real Audiencia, lo que, digamos, entre sus funciones está la de apoyar al virrey en lo que es en el gobierno, y sobre todo la de administrar justicia, ¿sí? Y siempre va a estar conformada por presidente y 4 oidores, ¿ok? Bien, entonces, ya para 1535, y por real cédula, es decir, un documento como el que vimos anteriormente,
que se fechó para el 8 de marzo de 1535, ¿sí? Se va a nombrar a Antonio de Mendoza como el primer virrey de la Nueva España, y con él va a surgir ahora sí, en Nueva España, el sistema del virreinato. Entonces se crearía el sistema del virreinato en este territorio, en el cual se le atribuyó al virrey la representación del mismo rey en tierras americanas. Esa era la función del virrey, gobernar Nueva España en nombre del rey de España, ¿ok? Y a partir de ahí en adelante se van a crear otras instituciones políticas que van a conformar el sistema político de Nueva España, el cual vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, Antonio de Mendoza llega a Nueva España en 1535 y va a empezar a crear instituciones como la Casa de Moneda, ¿sí? Es decir, para lo que le importaban lo que le importaba al rey de España, pues era la recaudación de la plata, sobre todo, que era lo que más había aquí en Nueva España, oro y plata, y para eso pues se tenía que acuñar las monedas, ¿verdad? Y para eso se crea la Casa de Moneda. También se crea la Real y Pontificia Universidad de México, lo que va a ser el antecedente de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM. El antecedente más remoto, ¿verdad? Aunque en la actualidad, perdón, existe la Pontificia Universidad de México, que también se adjudica ese origen, ¿sí? Pero quizás haya sido esta, la Real y Pontificia Universidad de México, el origen, pues, de ambas, ¿verdad? También va a llegar la primera imprenta y otras instituciones que va a establecer este señor llamado, Antonio de Mendoza, que va a ser el primer virrey de Nueva España. Y ya con él se va a fundar entonces el sistema virreinal, que va a continuar de 1535 hasta 1821. Entonces, como vimos, son 4 etapas, ¿sí? La de gobierno de Cortés, primera Real Audiencia, segunda Real Audiencia, y finalmente cuando llega ya la etapa de la fundación del virreinato. Pero nada más nos queda, para terminar con este video, con la instauración del virreinato, nos queda nada más aclarar cuáles fueron los principales órganos políticos de Nueva España. Con la instauración del virreinato en 1535, la política novohispana se cimentó en las siguientes instituciones. El primero, pues va a ser el rey, obviamente. Si hiciéramos un organigrama, ¿sí? Un organigrama es cómo está organizado un gobierno o una administración. En este caso, el rey pues es la máxima autoridad del Imperio Español. ¿Se acuerdan que vimos ese tema del Imperio Español? El rey es la máxima autoridad en todas las colonias o en todos los territorios que habían conquistado los españoles en América, en Asia, en algunas partes de África e inclusive en otras partes de Europa, ¿sí? El rey era la máxima autoridad en todos estos territorios, ¿ok? Y tenía como lugar de residencia, pues, España. El rey siempre vivió en España. De ahí vamos a tener hacia abajo, hablando de Nueva España, el Consejo de Indias, que, como dijimos, es la organización que ayudó al rey de España a elaborar leyes y administrar las riquezas sobre los asuntos que tenían que ver con los territorios españoles en América, ¿ok? Entonces, es el rey. Abajo del rey vamos a tener el Real Consejo de Indias, que va a apoyar al rey en la administración de todo lo que sucediera en Nueva España, ¿ok? Por eso es el rey. Después sigue el Real Consejo de Indias. Abajo de estas dos instituciones que estaban en Europa, nos iríamos a América y estaríamos entonces viendo cuáles son las instituciones de Nueva España. La máxima entonces era el virrey, el cual él era la representación del rey de España en América, y el virrey tenía 5 funciones principales: gobernar Nueva España en nombre del rey, presidente de la Real Audiencia, ¿sí? Acuérdense que la Real Audiencia continuó por toda Nueva España. También era nombrado capitán general y también vicepatrono de la iglesia y superintendente de la Real Hacienda. Es decir, también a él le tocaba recaudar los impuestos, el famoso quinto real que ya dijimos. De todo lo que se recaudara en Nueva España, la quinta parte o el 20% se embarcaba desde Veracruz y se enviaba a España, ¿ok? Particularmente la plata, que era, digamos, el
el tributo más precioso que obtenían los novohispanos para enviárselas al rey de España. Entonces, máxima autoridad dentro de Nueva España es el virrey. Abajo de él vamos a tener a la Real Audiencia. Es el órgano supremo de justicia en Nueva España, la cual estaba conformado por los llamados oidores, ¿sí? Y el que era el presidente de esa Real Audiencia era el virrey, pero también tenía sus 4 oidores, ¿sí? Como lo dice el nombre, su función era la de oír, o sea, escuchar y resolver los problemas jurídicos en Nueva España. Ese era el objetivo de la Real Audiencia, y también servía como contrapeso para de cierta manera tener controlado al virrey, ¿sí? Entonces prácticamente ambos gobernaban juntos la Nueva España, aunque la máxima autoridad era el virrey. De ahí seguían los gobernadores, los cuales, como el nombre lo dice, gobernaban en las gobernaciones, así se les denominaba, ¿eh? Por ejemplo, en Yucatán, existía alguien que tenía jurisdicción sobre ese territorio y se le llamaba el gobernador de Yucatán, ¿sí? Y Yucatán era denominada como una gobernación, ¿sí? También en un tiempo fue capitanía de Yucatán, o sea, quien tenía la máxima autoridad ahí era un capitán, ¿ok? También había otras gobernaciones como la de Nueva Vizcaya, ¿sí? La gobernación de Nueva Vizcaya, y también teníamos un gobernador, ¿sí me explico? Es decir, alguien que estaba por debajo del virrey y que tenía la función de gobernar, valga la redundancia, ese era un gobernador. Aunque habían otras figuras de gobierno que vamos a ver ahorita, que son los corregidores, los cuales gobernaban en los corregimientos. Ellos tenían sus jurisdicciones en los corregimientos y tenían las funciones de recaudar tributos, así como vigilar la administración y empleo de los bienes en la comunidad, o sea, dentro del corregimiento. También castigaba a los criminales, regulaba las pesas y medidas y precios para evitar abuso de los comerciantes, y convocaban a los principales vecinos para resolver problemas importantes. Esos eran los corregidores y gobernaban en los corregimientos, o sea, otro tipo de territorio dentro de Nueva España. Y también teníamos los alcaldes mayores, que también eran gobernadores, pero estos eran gobernadores de las provincias, ¿ok? Entonces los alcaldes mayores gobernaban de manera local una provincia o reino de Nueva España, por lo que estaban bajo las órdenes de la Real Audiencia y el virrey. Entre sus funciones estaban la de gobernar, administrar justicia dentro de su territorio, y así como recaudar tributos. Otras funciones fueron las de administrar y realizar obras públicas y proteger a los indígenas. Entonces, como ven, son prácticamente 3 figuras que tienen de cierta manera el mismo nivel de gobierno, ¿sí? Tenemos al virrey hasta arriba en Nueva España. Después el consejo, la Real Audiencia, y posteriormente tendríamos estos gobernadores, ¿sí? Ya sea como gobernador, ya sea como corregidor, ya sea como alcalde mayor de una provincia, ¿ok? Y finalmente vamos a tener un gobierno local más pequeño, que es el de los cabildos. Eran los gobiernos locales de alguna villa o pueblo de españoles, y también podía haber cabildos indígenas, o sea, cabildo que gobernara un pueblo de indios. La conformación de alcaldes menores alcaldes menores y regidores. Es decir, dentro de los cabildos había un alcalde, sí, que gobernaba esa villa. Y ese alcalde menor tenía otros compañeros que lo ayudaban a gobernar, que eran regidores, o el alférez real, y otros cargos, ¿verdad? Sus funciones eran las de administrar justicia, gobierno y obras públicas en las villas, en los pueblitos, ¿verdad? Y por eso los cabildos es el equivalente a los gobiernos municipales actuales, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, para que se me entienda todo lo que acabo de decir en cuanto a política, cuando se conforma el virreinato de Nueva España en 1535, así estuvo organizado entonces el gobierno o la política de Nueva España, ya dijimos. La máxima autoridad de todo el imperio español era el rey. Máxima autoridad ¿y quién le ayudaba a gobernar o le aconsejaba para gobernar los territorios americanos? Era el Consejo de Indias, ¿ok?
Están de rojo porque ambas instituciones o ambos representantes del poder estaban en Europa, ¿ok? Ya si venimos aquí a Nueva España, la máxima autoridad era el virrey, que era el representante del rey aquí en América. Gobernaba junto a la Real Audiencia, pero tenía menor control político que el virrey. Y de ahí vamos a tener gobernadores, alcaldes mayores y corregidores, que eran los que gobernaban ciertas jurisdicciones de Nueva España. Y hasta abajo, en los pueblos y en las villas, van a gobernar los cabildos, ¿ok? Sí, así de fácil y sencillo es entonces cómo se organizaba la política de Nueva España en el siglo XVI y XVII. Ya para el siglo XVIII este sistema va a cambiar un poco, pero cuando lleguemos a ese momento, pues lo veremos, ¿ok? Entonces, por mi parte, ha sido todo, ¿sí? Espero que este video haya sido de su agrado. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.